consejeras Hall y López rechazan pactos bajo la mesa que impidan juzgar a actores que atentaron contra la democracia y sus instituciones. Jefe de bancada del Partido Liberal anuncia que están listos para acompañar juicio político ante reclamo de consejeras del CNE. Revelan que unos 16 diputados del Libre están dispuestos a desmarcarse de las líneas de la coordinación de ese partido. Constitución es clara. Presidenta de la Corte Suprema de Justicia está sometida al Pleno y no tiene funciones absolutas, recuerda magistrada Nájera. Al menos 5 alcaldías reportan embargos por demandas laborales por más de 100 millones y Tribunal de Cuentas anuncia investigación. Gerente de la NE acepta que la estatal atraviesa una crisis que amenaza la inversión extranjera y pone en riesgo pago a generadores. Hospitalizan de emergencia al general en retiro Venancio Cervantes, informan sus abogados. Trump anuncia que llegará a Venezuela, pero no da fecha, y Caracas retira la ley de amnistía política, mientras México propone puente aéreo para Cuba. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. El jefe de bancada del Partido Liberal, Jorge Cálix, reaccionó este viernes a las publicaciones de las consejeras del CNE, Cosette López y Ana Paola Hall. Mediante sus redes sociales, el congresista dijo estar completamente de acuerdo con sus posturas. Aquí están nuestros votos para sentar un precedente para que lo que ocurrió en Honduras en los últimos años no vuelva a suceder, puntualizó Cálix, quien fue claro que la democracia no deberá ser amenazada nunca más. Recientemente, Cálix manifestó que los aciertos del fiscal general Joel Zelaya no borran sus errores del pasado cuando se prestó a obstruir el proceso electoral de noviembre. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este viernes 13 de febrero. La noticia del día es presentada por Claro. Más velocidad con Claro Fibra. Recibí 800 megas por solo 1,100 lempiras. Los reclamos de las consejeras del CNE, Ana Paola Hall y Cosette López, de no dejar impunes los recientes hechos relacionados con el boicot a las elecciones y socavar la democracia, es compartido por diversos sectores que ponen sus ojos en actores claves que generaron inestabilidad y amenaza a las elecciones, como el Ministerio Público y otros actores considerados antidemocráticos. El país debe juzgar y sancionar esos actos para que no se repitan, aseguran. No se puede favorecer con impunidad a quienes instrumentalizaron la justicia bajo intereses políticos, advirtieron las consejeras López y Hall, al indicar que la aplicación de juicios políticos contra quienes pretendieron obstaculizar el proceso electoral es urgente, pues de no sentarse precedentes, nada impedirá que los hechos se repitan a futuro. Hasta ahora no se percibe voluntad política para poner contra las cuerdas a funcionarios como el fiscal general Joel Zelaya. Cuestiona a esta abogada, para quien el silencio que gira en torno al tema da la percepción que puede haber negociaciones en curso. ¿Qué está pasando? Pues yo creo que hubo negociación también entre Partido Nacional y el fiscal general. No me cabe la menor duda, porque de lo contrario, ellos deberían de ser los más interesados, porque vimos cómo persiguieron a las consejeras. Según la consejera López, las tibiezas y cálculos de actores antidemocráticos hicieron mucho daño, al tiempo de advertir que cualquier intento de negociación los consolidaría como enemigos de Honduras. Cada día que pasa sin castigo es una bocanada de oxígeno para quienes se parcializaron a favor de la causa refundacional, asegura este analista, al señalar que con requerimientos y operaciones tardías quieren borrar sus actuaciones del pasado reciente. Cada día que pasa se va a ir dando una dilatoria y eso no es bueno para la democracia. Contar con funcionarios
que incumplieron con los deberes de los funcionarios públicos, violentando la normativa constitucional. Lo ocurrido no fueron hechos aislados, sino un intento deliberado por arrebatarle al pueblo la democracia, recriminó la consejera Hall, al lamentar el acoso institucional de que fueron objeto por órdenes del Partido Libre, que de manera coordinada pretendió impedir la declaratoria de elecciones. Apuntó: las únicas intenciones de promover un juicio político vienen del Partido Liberal a través del diputado Rachid Mejía, quien presentó una manifestación orientada a interpelar al fiscal general, la cual espera pueda tener eco en la Cámara Legislativa. Estamos esperando la próxima semana ya poder seguir avanzando con esto. Definitivamente es algo que va a ir porque va a ir. Y yo le digo al pueblo hondureño que voy a seguir alzando la voz por esto, que es un tema que no es un personal para mí, sino cumplirle al pueblo hondureño que exige. Mientras crecen los cuestionamientos, el Congreso queda bajo presión para definir si abrirá procesos investigativos. La ciudadanía observa con atención si estas denuncias marcarán un punto de quiebre o si una vez más quedarán en el olvido. Frente a la discusión en primer debate de una reforma al artículo 3 del decreto 282-2010, la magistrada de la Sala Laboral, Odalis Nájera, salió a escena reconociendo que la Constitución de la República establece un funcionamiento colegiado en la Corte Suprema de Justicia y que las decisiones administrativas deben enmarcarse en ese principio. El análisis legislativo surge en medio de cuestionamientos por nombramientos, traslados y ascensos realizados sin participación plena del máximo órgano judicial. El debate también vuelve a poner sobre la mesa la ausencia del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, instancia clave para garantizar controles, meritocracia y transparencia en la administración del Poder Judicial. El juicio programado para iniciar este viernes para la exministra de Finanzas, Rocío Tábora, por el caso de la compra de hospitales móviles, no arrancó como estaba previsto. La defensa privada informó que un tribunal de alzada admitió un recurso de amparo presentado contra actuaciones del juzgado de primera instancia, lo que deja en suspenso el desarrollo del proceso. Un recurso de amparo que se ha admitido en esta fase con suspensión del acto reclamado, dada pues una argumentación de parte del equipo de defensa que nace de una recusación presentada en contra de uno de los miembros de la Corte de Apelaciones y contra la resolución de esa Corte en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción. Lo que ocasiona es que momentáneamente en su causa específica o en su proceso directo se estaría deteniendo mientras los miembros de la Sala de lo Constitucional resuelven el fondo del amparo y conocen y analizan el fondo de lo que ha sido presentado en esta acción constitucional. La causa queda pendiente de nueva fecha a la espera que se resuelva el recurso interpuesto. En el expediente también figuran otros coimputados, quienes continúan vinculados al proceso judicial conforme lo establecido en el escrito del Poder Judicial. Y no lo expreso de manera despectiva. Tengo aquí al presidente del Banco Central de Honduras, don Roberto Lagos. Bienvenido, presidente. Roberto. Hola, Roberto. Mucho gusto, Cristina. No me diga presidente. El lunes arriba una misión del Fondo Monetario Internacional. Y es la primera visita oficial desde que asumió la presidencia del país don Narri Afura, y que don Roberto Lagos es presidente de esta institución. Y comienzan las elucubraciones de todos. ¿A qué viene el Fondo Monetario? A plantear ajustes o reformas en política fiscal, energética, tributaria o institucional para mantener la estabilidad. Es la primera visita que plantea la nueva administración con el fondo. ¿Qué van a evaluar? Saben que el acuerdo que tenemos con el fondo termina en agosto, fue por 3 años. ¿Cómo está la disciplina fiscal? Las prioridades de gasto del gobierno y su capacidad para cumplir los compromisos heredados o renegociarlos. Roberto, gracias por estar aquí. ¿A qué viene el fondo el lunes? No, muchas gracias, don Renato, Cristina, al pueblo hondureño. Primero, estamos tratando de hacer una comunicación ordenada, ¿verdad?, de parte del Gabinete Económico. En este momento, el coordinador Emilio Hércules me instruyó que viniera a compartir con ustedes y el presidente, ¿verdad?, que lidera, cómo está el tema del fondo. Y esto es un manejo de expectativas que es muy importante. En primer lugar, esto es una visita de staff. No vamos a hacer una revisión del acuerdo, solamente es la primera visita de staff
que realiza el Fondo Monetario, ¿verdad?, al gobierno entrante. Entonces, si usted observa un poquito la historia del gobierno anterior, la primera visita del fondo se realizó el 29 de abril del 2022. Nosotros la estamos realizando básicamente en la tercera semana de gobierno. ¿Y por qué lo hacemos? Porque para nosotros es importante tener una relación que esté fortalecida con el Fondo Monetario y mantener un canal de comunicación. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿En qué consiste? Básicamente, como usted sabe, el acuerdo corresponde a la administración anterior. Y ese acuerdo con el fondo de la administración anterior no tiene la visión, ni el marco de política, ni el marco de programa económico de la administración del presidente Asfura. Entonces, vamos a discutir, vamos a conversar acerca de las metas estructurales, tratar de revisar qué metas estructurales se mantienen dentro del marco con el programa, que tenemos puntos en común y qué partes nuevas tendría que tener el programa que se ajuste a ese marco, porque el programa con el fondo es un marco conceptual. En todo caso puede terminar en revisión. En revisión, perfectamente, ¿verdad? De algunas de las metas indicativas, de algunas de las metas estructurales, ¿verdad? Con respecto a ese tema, tenemos puntos en común. Para todo no es secreto que el tema Gafi es un punto en común que tenemos. El tema Gafi, y que explique así brevemente el presidente del banco qué es el tema Gafi, muy importante para Honduras. Sencillamente son todas aquellas reformas que nos permitan a nosotros tener fortaleza en todos los temas de lucha contra el narcotráfico, el tema de ciberseguridad, y que para cada país depende, ¿verdad?, de acuerdo a la estructura que tenga. Entonces, temas de lavado de activos. Y se tienen que hacer estas reformas para evitar entrar a la lista gris. Porque si nosotros entramos a la lista gris, lo que ocurre es que las tasas de interés crecen, ¿verdad? Hay que explicarle a la gente qué es lista gris. Lista gris básicamente son aquellos países que no cumplen con una evaluación que les permita ser preventivos contra el tema de lavado de activos, ¿verdad? Y entonces se va a esa evaluación, entrar a la lista gris significa que su sistema en general no tiene un marco regulatorio preventivo que le permita atender ciertos problemas que se puedan dar en el tema de lavado de activos, en el tema de terrorismo, y entonces ese es un tema un poco de la evaluación que se tiene. Presidente, yo sé que ustedes difieren como nuevo gobierno de algunas cosas que se suscribieron con el fondo en el acuerdo que vence en agosto con el gobierno pasado. Básicamente sé que en corto tiempo no es fácil de explicar en qué se difiere. Más bien, en lugar de en qué se difiere, me gustaría dejar claro cuál es el programa del presidente Asfura. El programa del presidente Asfura está enfocado en la reducción del gasto, ¿verdad?, en tener un marco coherente de política económica y básicamente en 3 tipos de prioridades que vienen desde el punto de vista de salud, ¿verdad?, que tenemos una emergencia en el tema sanitario, desde el punto de vista del tema de infraestructura, ¿verdad? Y ese tipo de reformas, ese tipo de prioridades son las que vamos a definir. Pero primero necesitamos el marco. ¿Reducción de qué gasto, presidente? Principalmente todo aquel gasto corriente, ¿verdad?, que no permite reorientar recursos a las prioridades. Tenemos que ser responsables fiscalmente, tiene que haber algunas fusiones de instituciones, cierres de otras instituciones que nos permitan tener un menor tamaño de gobierno, pero adicionalmente también no gastar en temas de viáticos, en otro tipo de gastos que no son productivos, ¿verdad? Pero si es eso, encontrarán el apoyo del fondo, me imagino. Totalmente, pero también hay puntos claves, como por ejemplo la visión probablemente en el tema del sector eléctrico, porque nosotros en Honduras hablamos solo del tema del ENE, y el tema del ENE es un tema, un issue, solo un tema dentro de todo lo que es el sector eléctrico. Entonces, el sector eléctrico, desde la visión del presidente Asfura, tiene que ser eficiente, tiene que ser competitivo, ¿verdad? Y entonces esos temas son los que vamos a discutir con nuestra visión y adicionalmente discutir esas metas estructurales que son claves para nosotros y conversar. Es una conversación, es la primera de muchas, y a partir de eso nosotros vamos a definir una ruta crítica. No nos vamos a poner una camisa de fuerza dado que no tuvimos transición. Sé que no viene el fondo a la revisión del acuerdo firmado en el gobierno de Xiomara Castro, pero por lo que nos está diciendo el presidente del Banco Central, puede ser que esto termine en una revisión. No, no va a terminar en una revisión. No va a terminar en una revisión precisamente porque es la primera visita de staff y nosotros vamos a enfocarnos en trabajar en nuestras prioridades y tratar de describir cuáles son nuestras prioridades como gabinete económico basado en el plan del presidente Asfura. Después de eso vendrán
nuevas sesiones de trabajo, nuevas misiones de trabajo, tener el marco del conceptual para luego incorporar a la cooperación y canalizar los recursos de la cooperación a esas necesidades. Bueno, ya me respondió, pero no está de más repreguntar. ¿Qué resultados esperan de esta visita del fondo el lunes? En primer lugar, que ellos conozcan cuáles son nuestras prioridades. En segundo lugar, entender cuáles son algunos de los indicadores y compartir información, cuál es la información que tiene el fondo, qué es lo que nosotros estamos encontrando en las instituciones, ¿verdad? Cuáles son los datos que tenemos hasta el momento y continuar en ese proceso de fortalecimiento de la relación con el fondo. ¿Qué impresiones de esa reunión con el Banco Interamericano en Panamá recientemente? Mire, el Banco Interamericano de Desarrollo realmente tuvimos excelentes reuniones y se concretaron en que estamos tratando de revisar la cartera, ¿verdad? Tenemos un marco programático, ¿verdad? Dentro de la cartera con el Banco Interamericano de Desarrollo, en la cual se aprobarán algunos proyectos, se continuarán con algunos, otros tendrán que irse a revisión para que puedan canalizarse las prioridades del presidente. ¿Cuál es lo importante? Que contamos con el apoyo, tuvimos mucha apertura y todos estos temas son muy relevantes para nosotros en continuar con esta relación con los multilaterales. La visita de la vicepresidenta nos encantó, nos hubiera encantado que hubiera venido el presidente Ilan, ¿verdad? Y yo creo que nos debe una visita en el país para venir a visitar al presidente Fura, que es presidente electo, y ese es un tema que transmitimos nosotros a las autoridades, que queremos que nos venga a visitar el presidente Ilan. Las comisiones técnicas de Honduras y Estados Unidos para la revisión de los aranceles ya están constituidas. Entiendo que la próxima semana se reúnen. ¿Cómo va este tema que es importantísimo para el país, presidente? Bueno, quiero informar al pueblo hondureño que el presidente ha traído, ¿verdad?, de vuelta al país a su especialista número 1 en los temas comerciales, el doctor Melvin Redondo. Él se encargará de liderar un equipo técnico, ¿verdad? Nosotros en la próxima semana estaremos haciendo la propuesta de quién es el equipo técnico que irá a liderar el proceso de negociación de los aranceles. Es un mensaje poderoso para el gobierno americano. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, Melvin, la administración anterior, había priorizado la relación con China, entonces lo habían enviado a China. Nosotros lo traemos de vuelta, lo traemos a Honduras y le damos el mensaje al gobierno americano: queremos que nuestro mejor especialista lidere el proceso de negociación. ¿Ya está aquí Melvin Redondo? Ya se reunió con el presidente Afura y nosotros estamos súper contentos y le damos la bienvenida de que esté en el equipo económico. Porque es un tema que resulta abstracto para mucha gente. ¿Cuál es la importancia y el peso que tiene que revisemos o renegociemos esos aranceles que ha impuesto Estados Unidos del 10% a buena parte de los productos, excepto a 5% que los necesitan ellos, y a los arneses, que es del 25%? Básicamente nos devuelve condiciones similares a nuestros socios comerciales que no los tienen, y eso tiene un impacto sobre la competitividad. Entonces, básicamente, si, por ejemplo, Guatemala y El Salvador no cuentan con esos aranceles y Honduras sí cuenta, tiene un impacto sobre nosotros, nos vuelve menos competitivos. Yo lo que le quiero decir al pueblo hondureño es que hay muchas prioridades dentro de los primeros días de esta administración. El tema del retorno al CIADI, por ejemplo, es una de las prioridades. El tema de los aranceles, que se está conformando el equipo técnico. Y adicionalmente, las reuniones con los diversos organismos multilaterales. Lo estamos haciendo tratando de hacer un proceso ordenado, un proceso en el cual tratemos de definir bien el marco conceptual, porque si nos ponemos a correr demasiado y no tenemos un marco conceptual claro, con una política económica coherente, va a provocar que no podamos lograr los resultados. Bueno, 2 preguntas más porque el tiempo en TN5 es corto, pero pronto lo haremos en frente a frente. En la administración pasada pasamos año y medio en un debate sobre divisas. ¿Cómo están los empresarios en este momento? ¿Existe el mismo problema? ¿Se arregló eso? ¿Todavía hay déficit en la demanda de divisas que quieren los nuestros para importar productos? ¿Cómo vamos en ese aspecto? Uno de los temas que estamos explorando es el mecanismo de asignación de divisas. Ese es un tema que lo tomamos en las primeras semanas. Lo que vamos a trabajar con el fondo básicamente es en las medidas de corto plazo y en las medidas de mediano plazo para tratar de eliminar restricciones. Entonces, obviamente, esas las iremos comunicando después de la revisión. Eso es parte de un tema de que vamos a presentar, cuáles son nuestras propuestas para discutirlo con ellos.
y son medidas de corto plazo que van a eliminar esas restricciones adicionales y en su momento compartiremos, pero que serán implementadas en el corto plazo. Eso es lo que le puedo comunicar al respecto. Pero estamos súper contentos. ¿Hay armonía en el gabinete económico? Sí, hay armonía en el gabinete. Todavía nos falta complementar algunas piezas. En los próximos días esperemos que tengamos ya los nombramientos de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Sin embargo, dentro de la comisión... ¿Por qué se han tardado en eso? Estamos tratando de buscar las personas idóneas para los cargos. Y creo que el presidente ha demostrado que el tema de idoneidad, un tema que estamos tratando de manejar es tratar de manejar el respeto con la prensa y con el pueblo hondureño. Queremos ser un gabinete abierto, que comunica bien, que nos respetamos y que si podemos tener debates al respecto de los temas, lo hagamos en el marco de respeto y con datos. Yo sé que la gente sabe cuál es el rol del Banco Central de Honduras y que prioridades son todas para el Banco Central. Pero quiero conocer más a fondo a Roberto. ¿Cuáles son las prioridades, lo inmediato, como nuevo presidente del Banco Central de Honduras, Roberto? Bueno, estamos básicamente en paralelo en dos temas. Primero, el rol del Banco Central y el principal es el control de la inflación. Ese es el mandato. Y adicionalmente a esto, trabajar en el tema del mecanismo de asignación de divisas. Yo pienso que esos serían dos temas prioritarios que los tenemos en la agenda y los tenemos claros. Y a mí, por un tema personal, yo quiero y anhelo desarrollar todo el tema de investigación económica dentro del Banco Central. Creo que he encontrado un montón de jóvenes talentosos, con gran capacidad. Generalmente me toca bajar del piso 16 y visitar cada una de las unidades, conversar con las personas. Y desde ya lo que le puedo decir al personal del Banco Central es que les agradezco a todo su compromiso, les agradezco a todo su trabajo. En realidad ellos son el engranaje del banco, yo solo soy el vocero. El Banco Central es una institución que realmente todas esas personas trabajan muy duro. Yo estoy súper orgulloso del trabajo que realizan y yo simplemente soy el vocería y el liderazgo de la visión económica hacia donde tenemos que ir. Pero realmente yo estoy súper orgulloso de todas las personas que he encontrado. Muchas gracias al presidente del Banco Central de Honduras, don Roberto Lagos. Recuerden, el fondo no viene a revisar el acuerdo que suscribió el gobierno anterior y que finaliza en este agosto. Así es. No viene a revisión. No, venimos a la primera revisión, a la primera visita de staff para que nos conozcamos y conversemos. Ahora, más adelante no se descarta una revisión. Así es. Muy bien. Cristina. Más adelante, Roberto. Renato, nos vamos a una pausa comercial. Sí, pero es que hoy es el Día Mundial de la Radio. Eso, y sí, hemos preparado un trabajo especial con motivo del Día Mundial de la Radio. Bueno, y usted que ha sido un apasionado de la radio. Yo soy radiofónico. Los inicios de Renato. Yo soy radiofónico. ¿Sí? Soy radiofónico. Don Renato siempre me comentaba en todas nuestras conversaciones. La radio es creatividad. Claro. No te digo que la televisión no es, pero como la televisión es tan obvia y evidente, en la radio se necesita más creatividad para que la gente se imagine, tenga imágenes con lo que está describiendo un locutor, un periodista, cualquier comunicador. Eso es lo lindo de la radio. De nuevo, gracias, Roberto. Muchas gracias, don Renato. Le agradezco mucho. Muchas gracias, Cristina. Un gusto. ¿Usted sabe qué ocurre cuando una cuenta bancaria permanece inactiva por varios meses en Honduras? Una cuenta bancaria inactiva por 6 meses a 1 año se bloquea automáticamente, inhabilitando retiros y transferencias para proteger los fondos. Y a continuación se detallan las consecuencias de mantener una cuenta inactiva en educación financiera. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Esta vez tú podrás vivirlo desde el estadio. Cada compra con tus tarjetas Visa Banpaís te acerca a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Bloqueo y restricciones. La cuenta entra en estado inactivo, lo que impide el uso de cajeros, banca en línea y transacciones. Comisiones. Si la cuenta tiene saldo, puede seguir generándose cargos por mantenimiento o inactividad, reduciendo el saldo. Reactivación. Se puede reactivar acudiendo a una sucursal con documentos de identificación para realizar un movimiento. Fondo a la deriva o largo plazo.
Después de 3 años sin movimientos, el banco considera la cuenta inactiva y si pasa más tiempo, a menudo 10 años, el dinero puede pasar a manos del Estado o a cuentas de seguridad pública. Es impresionante la audiencia de la radio en todo el mundo y en América Latina, no digamos. Sí. ¿Cuántos son los oyentes de la radio en América Latina? 300 millones. 300 millones, imagínate. Una cifra impresionante. Sí. Es un medio de comunicación lindo la radio. Claro, la televisión es más completa por la imagen, ¿no? Pero la radio es preciosa. En el Día Mundial de la Radio, felicitaciones a toda la gente en Honduras que sigue la radio y a los que trabajan en radio, siéntanse orgullosos también. Continuamos, Cristina. Los embargos a las alcaldías parecen estar de moda. Por ahora, cerca de 5 municipalidades han denunciado embargos en su contra por demandas laborales que oscilan arriba de los 100 millones de lempiras. Y el Tribunal de Cuentas convocará a los nuevos alcaldes para que elaboren informes de rendición de cuentas y con base a ello ofrecer un diagnóstico de situación para deducir responsabilidades. Se encienden las alarmas por embargos contra municipalidades del país que ya superan los 100 millones de lempiras por demandas laborales de ex empleados. Desde la Asociación de Municipios de Honduras ven con preocupación que administraciones pasadas no hicieron procesos de transición o no reconocieron los resultados electorales. Desde luego existe una preocupación donde existió una irresponsabilidad de administraciones pasadas de no hacer el proceso de transición. E incluso consideramos que este proceso también hubieron alcaldías donde no aceptaron su derrota o su pérdida y pues lograron despedir a empleados y que los mismos empleados demandaran. Y lógicamente la administración pasada asume una responsabilidad con respecto. Los millonarios embargos pesan sobre las alcaldías de Choluteca más de 63 millones de lempiras, Mangulile 31 millones y Guarizama-Olancho 30 millones, entre otras. Cifras que comprometen inversiones, retrasan proyectos comunitarios, afirma esta entrevistada. Es que no existió un proceso de transición administrativo y actualmente no se tiene acceso a la documentación necesaria para presentar medios de prueba, ya que gran parte de los archivos fueron sustraídos de las instalaciones municipales y se desconoce su paradero. ¿Cuál es el impacto de todo esto? Menos obras, menos programas sociales y menos inversión para el pueblo corpeño. Ante esta situación, el Tribunal Superior de Cuentas convocará a 95 nuevos alcaldes para instruirlos sobre el informe de rendición de cuentas de 2025, donde deberán detallar presupuestos, deudas y embargos. Respecto a lo que refiere a las municipalidades, nosotros como Tribunal Superior de Cuentas tenemos programada convocar a los 95 nuevos alcaldes y alcaldesas para la última semana de este mes de febrero, a fin de sostener un primer encuentro con ellos y socializar un tema que es muy importante, que es la presentación del informe de rendición de cuentas, que debe de incluir todo lo que es las liquidaciones presupuestarias de sus ingresos, sus egresos, la gestión de la deuda pública, y es una oportunidad que tienen los alcaldes y alcaldesas de exponer en dicho informe el tema de los embargos, para que nosotros podamos tener conocimiento a nivel nacional de las 298 municipalidades cuántas están enfrentando esta situación. Tras recibir la documentación, el Tribunal Superior de Cuentas emitirá un informe donde detallará la situación financiera real de cada municipalidad, estableciendo responsabilidades en la administración de los gobiernos locales. Según datos de la MON, son 6 las municipalidades que tienen problemas de embargo, pero el Tribunal Superior de Cuentas actuará de oficio en el caso de la alcaldía del Corpus Choluteca. Danilo Hernández, Telenoticias. Los embargos judiciales tienen bajo asedio a la Caja Única del Estado, donde más de 2.900 millones de lempiras han sido debitados para pagar demandas laborales, una cifra superior a lo que el país invierte anualmente en medicamentos, revela la Secretaría de Finanzas. El Tesoro del Estado se encuentra bajo ataque. Un total de 2.963 millones de lempiras han sido debitados de la cuenta única del Estado por embargos judiciales solo en las primeras 2 semanas del nuevo gobierno, según la Secretaría de Finanzas.
Se trata de una cifra superior a lo que el país invierte anualmente en medicamentos, por lo que genera una presión inmediata sobre la caja, comprometiendo el pago de salarios, proveedores y demás compromisos financieros. Ya para mitad del año estará tal vez estabilizado y el gobierno podrá honrar esos compromisos. Pero sí es alarmante y tendrá que buscar toda la creatividad en este momento para negociar con los proveedores, con todas las personas que se les deuda y pedirles un compás de espera. El tema abre un debate legal. La Secretaría de Finanzas denuncia que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia está ejecutando embargos directamente a la cuenta, sin cumplir la ley de presupuesto que ordena que cada fallo se remita primero a la Tesorería General de la República. Sin embargo, el presidente del Colegio de Abogados explica que el procedimiento es legal, debido a que en materia laboral prevalece el Código de Trabajo sobre la ley de presupuesto. El momento de tener que valorar entre las disposiciones del presupuesto y Código del Trabajo, lo que va a sopesar es obviamente el derecho preferente del trabajador, por lo que implica de la protección de los derechos laborales. Sin embargo, creo que tanto la Secretaría de Finanzas, el Poder Judicial pueden llegar a algunos acuerdos para ver todos estos asuntos. No obstante, llama la atención que la ejecución de tantas demandas coincida con el inicio del gobierno. A criterio de este abogado, es un tipo de trampa que se ha dado durante los cambios de administración. Tratan de dejar trampas, de dejar problemas para el gobierno entrante por razones meramente políticas, lo cual es absurdo porque es el gobierno de la nación y cuando se deja trampas para una tercera persona o para el siguiente gobierno, a lo que estamos afectando es al país entero. Pero bien, esas son las conductas que han tenido. Esperamos que nuestras clases políticas alguna vez maduren y no tengan ese tipo de actuaciones. Los entrevistados coinciden en que es urgente aprobar reformas para frenar el multimillonario drenaje de recursos públicos a través de demandas laborales. El secretario de Finanzas, Emilio Hércules, confirmó que en los últimos 10 días los embargos judiciales suman cerca de 3.000 millones de lempiras, situación que está cerca o que está afectando fuertemente el cumplimiento de los pagos estatales para garantizar salud, educación, salarios y seguridad. Solamente en los últimos 10 días llevamos ya embargos superiores a los 3.000 millones de lempiras que están afectando el Tesoro de la República y que están afectando no solamente un plan de gobierno, sino que afectan temas de alto interés como lo son la salud del pueblo hondureño, la educación de la niñez, de la infancia, entre otros. El funcionario detalló que en los últimos 5 años se embargaron cerca de 10.000 millones de lempiras a la cuenta estatal, pero consideró que la velocidad con la que se hicieron los últimos débitos es impresionante y genera dudas sobre el proceso realizado. El procurador de la República y secretario de Finanzas, junto a funcionarios del Banco Central, se reunieron con la presidenta y los magistrados de la Sala Laboral de la Corte Suprema para abordar el caso de las millonarias demandas laborales en contra del Estado y socializar el manual de procedimiento de despido. La magistrada Odalis Nájera anunció que se revisarán las demandas y dijo que estas no tienen por qué llegar al Banco Central, sino a la Tesorería General de la República. Una creciente ola de demandas contra el Estado mantiene en alerta a las autoridades ante el impacto millonario que podrían representar para las finanzas públicas. El procurador general Dagoberto Aspra advirtió sobre resoluciones judiciales que, según señaló, estarían generando obligaciones económicas desproporcionadas en perjuicio del erario. Hay muchas demandas que tienen falla de origen, que no se cumplieron con los procesos para poder despedir a una persona, por lo cual la expectativa de perderse esas demandas es alta. Desde el ámbito judicial, la magistrada de la Sala Laboral, Odalis Nájera, reconoce la complejidad del fenómeno y la necesidad de garantizar que cada fallo se sustente estrictamente en derecho, en el marco de la legalidad y la transparencia. La Constitución de la República ya nos establece cuál es el canal para embargar al Estado y en ningún momento dice que sea Banco Central. Si usted se apega a lo que dice la Constitución de la República, todo se debe canalizar a través
de la Tesorería General de la República. Mientras el secretario de Finanzas, Emilio Hércules, alertó que esta vorágine de litigios puede comprometer recursos destinados a inversión social y programas prioritarios. Subraya que el Estado debe defenderse con rigor técnico y jurídico frente a reclamos que no siempre responden al interés público. Hay que hacer un análisis profundo de qué es lo que está sucediendo a lo interno del Poder Judicial. Hemos identificado que hay actores de la Procuraduría General de la República, actores del Poder Judicial y actores defensores privados que pareciera que se han coludido para poder llevar a cabo estos embargos. El debate pone sobre la mesa la necesidad de revisar procedimientos, fortalecer controles y evitar que las debilidades institucionales se conviertan en oportunidades para quienes buscan obtener beneficios indebidos a costa del presupuesto nacional. Nos informaron también el señor ministro de que se estaba gestando dentro del Congreso Nacional una norma dentro de las disposiciones generales para poder conciliar muchos de estos casos que están dentro de los juzgados y que impide a la Procuraduría de alguna manera conciliarlos y que esa expectativa de alza del monto pueda bajar. Mientras avanzan las investigaciones y los procesos judiciales, las autoridades aseguran que reforzarán la defensa del Estado para proteger los recursos públicos y garantizar que cada lempira responda al interés colectivo. La designada presidencial María Antonieta Mejía se refirió a la contratación irregular de empleados estatales y el alto número de personal en las diferentes dependencias del gobierno. Especificó que es necesario disminuir el gasto en sueldos y salarios y por ello se presentará una declaratoria de emergencia para la reducción del Estado. De cómo encontró el sobrecargada a la población de recursos humanos en función a las últimas acciones que se hicieron en el gobierno de la refundación, que fue crear un PCM para darle estabilidad a muchos de sus militantes. Y hoy por hoy lo que vemos es eso, una sobrepoblación cargada. Por eso, con ánimo de rescatar la situación económica y financiera del país, pues se está haciendo un decreto de emergencia para reducir el Estado y poderlo eficientar y hacerlo más propositivo. ¿Ven ustedes ese abrazo? ¿A quién se te parece la persona que abraza a Beatriz Valle, Cristina? Ana Fura, el presidente. A mí me costó identificarlo, ¿sabes? Es el presidente abrazando a Beatriz Valle. ¿Y por qué la abraza? Porque ella se convierte en la directora de la Junta Directiva de Hondutel. ¿O en la gerente de Hondutel? Directora de la Junta Directiva de Hondutel. Directora de la Junta Directiva de Hondutel. De la Junta Directiva de Hondutel. Es la información que nos está llegando. Le pregunté al presidente del Banco Central para que me confirmara, porque quien lanzó primero esta noticia fue Julia Talbot. Julia Talbot. Sí, ella manifestó: felicidades, Beatriz, no hay duda que usted será una funcionaria impecable, a seguir avanzando. Pero le pregunté al presidente del banco, presidente que sabe de este nombramiento, me dijo, sí, lo escuché, me dice. Por eso que nos atrevemos a divulgarlo. Entonces, el cargo que ocupa u ocupará Beatriz Valle es... Directora de la Junta Directiva de Hondutel. Hondutel. Y en Copeco se han producido también los nombramientos. Reinaldo Sánchez, el titular, el ministro de Copeco, y el segundo de Copeco, Nelson Márquez. Nelson Márquez. Ahí vemos al presidente Afura en el centro y a la izquierda de su pantalla, Reinaldo Sánchez, ministro de Copeco, y el viceministro Nelson Márquez. Son los nuevos nombramientos que surgen este viernes en el gobierno del señor Asfura. Sujetos armados ingresaron violentamente al centro de salud Alonso Suazo, generando pánico entre personal médico y pacientes. El incidente obligó a suspender la atención médica y dejó a decenas de pacientes sin poder recibir sus consultas y tratamientos. Estamos desde las 4 de la mañana. Cuando llegamos no los han dejado entrar porque se metieron a robar. Y bueno, estamos esperando a ver si los dan consulta. Sí, claro que sí, para nosotros también, porque estamos a orilla de calle, no sabemos qué puede pasar.
La Secretaría de Salud condenó este acto de violencia y anunció que presentará una denuncia formal ante las autoridades correspondientes. La CESAL lamentó que la población más vulnerable sea la afectada por estos hechos y garantizó que se tomarán medidas para reforzar la seguridad en los centros de salud y proteger tanto al personal médico como a los pacientes que acuden a estos establecimientos. Miles de médicos acudieron este viernes a ejercer el sufragio para elegir a las nuevas autoridades del Colegio Médico de Honduras. La jornada electoral transcurrió con normalidad y los galenos mostraron gran interés en participar en este proceso democrático, donde se definirá quién dirigirá el gremio durante los próximos 2 años. Hoy estamos celebrando lo que son las elecciones de nuestro Colegio Médico de Honduras, al final de un gran proceso que tenemos más de 5 meses de estar trabajando, haciendo visitas a las delegaciones, donde invitamos a todos los médicos a venir, a participar para elegir sus nuevas autoridades. Como candidata a la presidencia del Colegio Médico de Honduras, pues mi compromiso es ser una presidenta presente, donde defendamos con autoridad gremial los derechos laborales de todos los médicos, tanto en el sector público, privado, seguridad social y redes descentralizadas. Los resultados oficiales de la elección se espera que puedan conocerse en las próximas horas. Una vez concluya el conteo de votos, las nuevas autoridades electas asumirán el reto de representar a los médicos hondureños y abordar los principales desafíos del sector salud en el país. Hace algunos minutos hemos consultado y nos dicen que como a las 5 de la mañana de este sábado se sabrá quién es el nuevo presidente del Colegio Médico. Es como en los procesos electorales generales de Honduras. El resultado se conoce tarde. Sí. Y el nuevo presidente del Colegio Médico se va a conocer ahí como por las 4 o 5 de la mañana. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada, el gerente interino de la ANE, los productores de energía y la Asociación de Maquiladores de Honduras sostuvieron una reunión para abordar temas relacionados al sector y la promoción de inversiones. Al concluir el encuentro, la presidenta del COEP resumió las principales conclusiones orientadas a contribuir al rescate de la ANE. Para poder ser más productivos y sobre todo que el pueblo hondureño, ¿verdad? No solo pensar en la parte de producción, sino también que el pueblo hondureño tenga acceso a una energía eléctrica durante todo el tiempo, ¿verdad? Creo que eso es el mejor mensaje que podemos dar, es esa apertura con el sector, con el gobierno, esa mesa de trabajo que está constante, ¿verdad?, para dar ideas y aportes a la gerencia de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y que mejore la situación. Al término de la reunión con los generadores de energía y los directivos del COEP, el gerente de la estatal eléctrica aceptó la crisis que atraviesa esa institución a tal punto que se ha convertido en una amenaza para la inversión extranjera y el pago de deuda a los generadores. Tras una reunión con los generadores de energía y las autoridades del COEP, el gerente interino de la ANE reconoció que la empresa atraviesa una severa crisis financiera que representa una amenaza para las finanzas públicas y la inversión extranjera. Las altas deudas que tenemos con los productores de energía eléctrica, que eso da una muy mala señal para el futuro de las inversiones y que venga inversión extranjera cuando una empresa que compra energía no paga. Entonces, ¿quién va a querer invertir en el país? Por su lado, el sector privado expresó su apoyo al gobierno y recomendaron medidas para rescatar la institución. Los productores de energía consideran que la situación de la ANE puede revertirse con voluntad política y acciones inmediatas. De lo contrario, la situación continuará empeorando. Se necesita equipo muy destacado profesionalmente, que siga las órdenes con disciplina, orden, ejecución, ¿verdad? Con una necesidad de urgencia, porque lastimosamente el sector está en un hilo con toda la situación y la carga financiera que pasa por el tema de NET, por supuesto. Con una deuda que supera los 100.000 millones de lempiras y más del 35% en pérdidas, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica es el mayor agujero fiscal del país, según expertos, por el estado crítico en el que opera. Es uno de los principales riesgos fiscales que tenemos como país. Estamos hablando de una empresa que pierde el 35% de la totalidad de la energía que compra y genera. Esto pues es un tercio
de la totalidad de la electricidad que no está siendo facturada de manera adecuada. Este parlamentario considera que debido a los números rojos de la estatal eléctrica, las autoridades deberán analizar el mejor panorama y tomar decisiones valientes para cambiar la realidad del ENE. Hay que hacer investigaciones profundas de qué es lo que ha venido ocurriendo y que finalmente aquí se puedan tomar decisiones valientes para poder garantizar que la ENE no siga convirtiéndose en ese monstruo que termina drenando prácticamente los fondos públicos. El último estudio de ASJ detalla que para 2024 la deuda de la empresa estatal alcanzó el 8.2% del Producto Interno Bruto. Según las autoridades, la empresa nacional de energía eléctrica requiere de acciones profundas que puedan transformar la crisis que atraviesa actualmente. Elías Acosta, Telenoticias. Los precios de los combustibles registrarán fuertes alzas el próximo lunes. El galón de gasolina superior aumentará 2.02 lempiras. Su nuevo precio será de 104.36 lempiras, mientras que la gasolina regular aumentará 1.47, quedando en 93.63 lempiras. Por su lado, el queroseno subirá 2.21 lempiras, por lo que su precio en bomba será de 80.42, mientras que el diésel registrará un alza de 1.49, reflejando un nuevo precio de 88.09. Entre tanto, el LPG vehicular subirá 25 centavos, su precio quedará en 44.64 lempiras a partir del próximo lunes 16 de febrero. La Secretaría de Energía informó que los incrementos en los precios de los combustibles se derivan de factores climáticos y geopolíticos, principalmente por las pláticas entre Irán y Estados Unidos, que han generado tensiones en las cadenas de suministro y volatilidad de precios en el mercado internacional. Las posiciones son cambiantes durante los diálogos que se están verificando. Esto está ocasionando, como les repito, un estrés en el mercado internacional que, ante esta incertidumbre de lo que pueda resultar de estos acercamientos, hace que los precios de referencia y los precios del crudo puedan estar sufriendo tendencias al alza. Pero lo que más nos está impactando sobre todo es lo que está ocurriendo en Estados Unidos propiamente a nivel climático. Refinerías se han visto cerradas, carreteras se han visto cerradas y puertos de embarque se han visto cerrados producto de la situación climática actual en Estados Unidos. Posas advirtió que las alzas se mantendrán durante las próximas semanas debido a la aplicación del promedio de los 22 días de referencia de precios internacionales que se utiliza en la fórmula para determinar los costos internos de los combustibles. Hagamos Negocio es presentado por Útiles de Honduras. Trae cualquier lista escolar a Útiles de Honduras y aprovecha las útiles ofertas reales. Ven y comprueba el ahorro en tu cuenta. Muchas pequeñas y medianas empresas creen que su marca es solo un logo, pero en realidad una marca es la percepción que el cliente tiene del negocio. Expertos explican que una marca fuerte no solo vende productos, vende seguridad y reputación que hace que el cliente vuelva. Por ello recomiendan que la marca sea coherente en todo, en sus redes sociales, en la forma en que responde mensajes, en la atención al cliente y en la calidad del servicio, ya que si la imagen dice una cosa, pero la experiencia muestra otra, la marca pierde credibilidad. En ese sentido, enfatizan que construir marca no es un gasto, es una inversión a largo plazo que le permite cobrar mejor, competir y crear clientes fieles. Como parte de una reconfiguración en la dirección del sistema portuario, el gobierno anunció este viernes la designación de Yaudet Burbara como nuevo gerente de la empresa nacional portuaria, en lo que define como el inicio de una etapa orientada a reordenar y fortalecer el sector logístico nacional. Burbara también asumirá el cargo de ministro comisionado presidencial para el desarrollo del sector logístico, una figura con la que el Ejecutivo busca centralizar la coordinación estratégica entre instituciones y articular esfuerzos con el sector privado. Según la
información oficial, su nombramiento responde a su experiencia en el ámbito empresarial y a la necesidad de impulsar mayor eficiencia operativa, modernización de procesos y competitividad en los puertos del país. La administración sostiene que esta decisión forma parte de una estrategia integral enfocada a dinamizar el crecimiento económico, optimizar la infraestructura logística y consolidar a Honduras como un actor relevante en el comercio regional. El sector logístico ha planteado a las nuevas autoridades de aduanas los retos que se enfrentan en algunos de los puertos del país para lograr una mayor operatividad que beneficie a los diferentes sectores de la cadena logística. Los diferentes actores de la cadena logística plantearon los desafíos que enfrentan y que repercuten en su accionar en algunos puertos como el de San Lorenzo y más aún Puerto Cortés. Queremos que se revisen los procesos, ¿verdad? Es un tema, digamos, de procesos en cuanto a la atención de los barcos en general. Hay barcos de todo tipo, principalmente barcos de contenedores, pero también barcos de carga general, barcos de todo tipo. Y que se amplíen las zonas de depósito en la terminal, porque sí estamos con bastante niveles de saturación de carga ahí. Coinciden en que una inyección de inversión es urgente para la adquisición de equipo, ampliación de algunas obras, así como procesos de digitalización. ¿Por qué Honduras, hablando en café, nosotros nos metimos a mercados que no llegábamos por problemas logísticos de Perú? Perú no podía cumplir sus compromisos por problemas muy similares a los que nosotros estamos teniendo ahorita. Entonces usted compraba un contenedor y el contenedor se lo embarcaban casi un año después. Entonces, obviamente, nosotros cumplimos y nos quedamos con ese mercado, pero ya tenemos atraso de 3 meses. Contenedores de café que han estado 3 meses antes de salir de puerto, barcos que ya no paran, sino que se van de paso. Entonces, por eso esto es como se le dijo al presidente, esto es seguridad nacional. El puerto necesita mejor eficiencia, las aduanas fronterizas necesitan mejor eficiencia, necesitan inversión en infraestructura y yo creo que es necesario que el gobierno y todos los que somos parte pongamos énfasis en estos temas. Desde el gobierno surge un compromiso de las nuevas autoridades de aduanas para una mejor operatividad. La meta es ser el eslabón más ágil de toda la cadena logística, como a través de procesos, como a través de tecnología, como a través de eficientar capacitación del personal. A partir de esta fecha, se establecieron reuniones periódicas en aras de avanzar en los acuerdos establecidos. Tenecico ha tenido una comunicación hoy con nuestra embajadora en Cuba, en La Habana, Cuba, Olivia Cáceres, sobre el problema que tienen ahora mismo los estudiantes que están obteniendo ahí el título de médicos. Y vamos en este momento a presentar al periodista Mario Landa con la problemática que tienen nuestros estudiantes en La Habana, Cuba. La ex embajadora de Honduras en Cuba, Olivia Zúñiga, elevó la voz por un grupo de estudiantes hondureños que lejos de casa enfrentan serias dificultades económicas mientras continúan su formación académica en la isla. Se trata de más de 100 jóvenes autofinanciados y 158 médicos becarios de posgrado, varios de los cuales llevan meses sin recibir desembolsos de sus becas. Esta situación ha complicado su acceso a alimentación, materiales de estudio y otras necesidades básicas. Todos estos grupos enfrentan las condiciones propias de un país que ha sufrido bloqueo económico, comercial y digital. Sin embargo, nuestros estudiantes hondureños han sido muy destacados académicamente. Aunque el grupo de becarios ya sostuvo una videollamada con el presidente Nasri Al-Furan, quien expresó su disposición de apoyarles, los médicos autofinanciados también piden ser escuchados, ya que aseguran haber quedado fuera del convenio que les acogía, situación que les elevó los costos de la estadía. Razón por la cual el día de hoy estamos ante ustedes para hacer un llamado a nuestro presidente, el señor Nasri Juan Ascurazabla, para que nos permita hablar con él y exponer nuestra situación académica en Cuba. Esperamos de todo corazón contar con el apoyo de nuestras autoridades locales. Llegamos a la isla con la esperanza de ser amparados bajo el convenio que en aquel momento existía, convenio que fue revocado tras la visita de la exministra, la doctora Carla Paredes.
Son dos grupos los que solicitan respaldo, los becarios que reclaman el pago de sus becas y los autofinanciados que esperan gozar de algún apoyo del gobierno. Esas cifras de 77 médicos requieren apoyo para pagar deudas con el servicio médico cubano y 22 para manutención, pues algunos de ellos ya pagaron el programa académico. Hemos atendido la solicitud de ellos, indicando que el gobierno anterior dejó de honrar sus compromisos, y la instrucción del presidente Asfura es que se busquen las líneas presupuestarias dónde estuvo el fallo, a partir de qué momento se dejaron de honrar los compromisos, desde qué secretaría salían estos compromisos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya estamos en coordinación con el ministro de Finanzas. Tenemos entendido que no es de la Secretaría de Salud que salían estas ayudas, sino que de Sedesol. Entonces, en eso estamos. La instrucción es solucionarles a nuestros hondureños. Los médicos hondureños que realizan sus estudios en Cuba empeñan su palabra en que al regresar con sus títulos de la isla caribeña, tienen el compromiso de prestar sus servicios en los hospitales públicos del país durante un tiempo determinado. El diputado nacionalista Antonio Rivera presentó un proyecto de decreto que busca reformar el artículo 249 del Código Penal con el objetivo de aumentar las penas por violación, incluyendo la castración química como medida adicional para los responsables de este delito. Elevarlo de 30 a 40 años, de 40 años a cadena perpetua e inclusive castración química si es necesario. No puede ser que un violador solo lo condenen por 11 años de prisión. En ese sentido, mi propósito es de que las penas en violación sexual a menores se incrementen considerablemente. La medida responde a la necesidad de una respuesta más contundente ante la gravedad de estos crímenes, especialmente en casos que afectan a menores de edad o involucran circunstancias agravantes. En este momento sobre este tema me está escribiendo la abogada Imelda Madrid. En este momento me escribe Imelda Madrid. Ya vamos a pasar el mensaje referente a este tema. El vicepresidente del Congreso Nacional, Godofredo Fajardo, impulsa una reforma al Código Laboral orientada a aumentar la licencia postnatal de 42 a 65 días. El Salvador le da 70 días. Nosotros tenemos que hacer una reforma y darle más tiempo para que la mujer se recupere en su parto. Imagínense aquellas que dan a luz por cesárea. Tienen que tener más tiempo de recuperación. Y el niño tiene que quedar de 2 meses y 5 días para garantizar que va a quedar el cuadro inicial de vacunación completo. Según Fajardo, extender la licencia no debe considerarse un privilegio, sino una inversión social fundamental. En otra temática, el alcalde del Distrito Central ofreció declaraciones sobre los trabajos de bacheo en diferentes calles de la capital, entre ellas en la colonia Las Minitas, El Atillo, Miraflores y el Boulevard Fuerzas Armadas, entre otros. Informó sobre la reanudación de los trabajos pendientes en la carretera de Aulancho, el puente a desnivel, Suyapa, Florencia y el inicio de la construcción de la represa San José. Gracias a la confianza y a la credibilidad que tienen las empresas que tienen contratos, pero que han tenido problemas en el tema de pagos. Hemos hecho algunos compromisos, pero no ahorita, sino que en algún tiempo para poder reactivar estas cosas. Yo les agradezco a los que han creído en nosotros, vamos a salir adelante, ya estamos encontrando algunas soluciones financieras a corto plazo para poder reactivar. Todo lo que tú estás viendo que está reactivando es un esfuerzo de diálogo, de compromiso, de credibilidad y confianza mutua para poder sacar adelante esta ciudad. Túnel Florencia-Suyapa esperamos finalizado en septiembre, y el proyecto más importante para mí, que ha sido producto de diálogo permanente, que espero que esta semana terminemos de cerrar, si no principios de la otra para arrancar, es la represa San José, que es un proyecto estratégico, importantísimo en el tema de suministro de agua en la ciudad capital. El alcalde señaló que entre los meses de septiembre y noviembre recibirá el apoyo financiero externo y espera un desembolso por $100 millones. La plataforma social Defensores de Honduras extendió reconocimientos a personajes políticos, civiles y medios de comunicación por sus grandes contribuciones a la defensa de la democracia y el respeto soberano que se manifestó el pasado 30 de noviembre en las elecciones generales.
En realidad el reconocimiento de defensores y de cada uno de los que hemos sido parte de defensores lo recibimos el 30 de noviembre, cuando el pueblo fue a votar por Honduras. No fue a votar claro, votó por partidos porque es la forma de hacerlo, pero en realidad el 80% de los hondureños estaba votando por Honduras. Votó por el beneficio de Honduras, favoreció a la democracia, favoreció salirnos de una ruta de fracaso en la que podía haber sido puesta nuestra república, nuestra forma de vida. Así que ese es el verdadero reconocimiento. El diputado de Libre Germán Altamirano reveló este viernes que al menos 16 congresistas de ese instituto político se plantean la posibilidad de impulsar un nuevo frente en la bancada para evitar cometer los mismos errores que les costaron la derrota en las generales de noviembre. Aproximadamente 16 diputados más alcaldes que se nos han estado uniendo, que no es un tema de disidencia ni nada por el estilo, es un tema democrático. Al final lo que estamos haciendo es rescatando y fortaleciendo la democracia interna del Partido Libertad y Refundación. Según conoció Telecinco, tanto Altamirano como Mario Portillo, Dunia Jiménez, Melvi Ortiz y Rafael Sarmiento, entre otros, están en pláticas para integrar esta facción en el seno del legislativo, pues no están conformes con las directrices de Manuel Zelaya. El general en condición de retiro, Venancio Cervantes, fue trasladado de emergencia al hospital militar, aunque hasta el momento se desconoce el motivo específico de su hospitalización. Cervantes, de más de 70 años de edad, permanece recluido en el centro penitenciario de Támara desde hace más de un año, acusado por los delitos de asesinato y tentativa de asesinato en los casos de Isi Obed Murillo, relacionados con los hechos de 2009. Su defensor, el abogado Luis Romero, confirmó que el general es diabético e hipertenso y ha solicitado medidas cautelares, argumentando que el Estado le ha denegado el derecho a defenderse desde su casa o en libertad. La Federación Internacional de Automovilismo promueve una iniciativa para atender de manera inmediata la siniestralidad vial, que califica como un tema de salud pública y derechos humanos. El presidente de la Federación, Sebastián Pastor, señala que los accidentes de tránsito generan una crisis urgente de salud y económica, afectando la productividad del país, por lo que requiere un abordaje integral y prioritario. Generar la conciencia ciudadana, porque la persona que conduce un vehículo no es un aspecto de que tenga el derecho de conducir el vehículo, es un aspecto de que tiene la obligación hacia los demás, de cuidar por la salud de los demás, por cuidar por las vidas de los demás. Número 2, se necesita educación en todos los niveles, primario, secundario y superior. Número 3, es una cuestión de derechos humanos, por lo tanto, ¿dónde está el derecho de las víctimas? Entonces se necesita un seguro obligatorio. La iniciativa busca generar conciencia ciudadana sobre el impacto dramático de la siniestralidad vial que genera luto y dolor en las familias hondureñas. La propuesta convoca a las Secretarías de Seguridad, Educación y Salud, la Cámara de Aseguradoras, COEP, el Congreso Nacional y alcaldes para que en conjunto busquen soluciones efectivas a este grave problema que afecta a Honduras. La encargada de negocios de Estados Unidos en Honduras, Colin Hoy, se reunió con el secretario de Seguridad, Gerson Onán Velázquez Aguilera, para fortalecer la agenda bilateral en materia de seguridad y cooperación institucional. Durante el encuentro, ambas partes dialogaron sobre mecanismos de intercambio técnico, articulación operativa y consolidación de capacidades en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Estados Unidos reafirmó su compromiso de mantener una coordinación estrecha con Honduras, orientada a promover la estabilidad regional y contribuir a la construcción de un hemisferio más seguro. Las condiciones del tiempo para esta próxima jornada con nuestro experto César Quintanilla. El estado del tiempo es presentado por Sudagrip. Al primer síntoma de la gripe, toma Sudagrip.
Ponga atención a las condiciones del tiempo que nos depara este fin de semana. Bueno, un anticiclón que se ha mantenido sobre México se mueve al norte del territorio hondureño. Estos sistemas mueven masas de aire cálido y por eso tendremos condiciones bastante estables sobre el territorio hondureño. Cielos de medios nublados a despejados, algunos grupitos de nubes recorriendo en esta jornada de sábado y domingo. Pero mire usted el mapa completamente despejado y la humedad aparece solamente en el punto oriental hacia el cierre del domingo. De hecho, la humedad relativa baja hasta 16 en algunas áreas del territorio hondureño, es decir, que tendremos condiciones muy secas para este fin de semana, con viento del noreste variando al este y manteniéndonos esa estabilidad atmosférica por la presencia de ese sistema anticiclónico. La altura del oleaje en el litoral caribe un poquito peligrosa de 2.3, así que observar un poquito de precauciones. En cuanto a las temperaturas, mire cómo se disparan. De 28 aquí en el centro, vamos a 32. Calorcito aquí en todo el Distrito Central, entre 27 y 31 en la parte norte, 34 en zonas de Santa Bárbara, 32 en puntos de Olancho y 36 en la zona sur. Así que tendremos un fin de semana bastante cálido con un índice ultravioleta que se dispara en al menos el 90% del territorio a 12, que es sumamente peligroso. Así que por favor, protegerse la piel. Así también cerraremos el domingo con micropartículas contaminantes 2.5 disparadas en el noroccidente del país y algunas áreas del sur-centro. Así que se puede tapar con una mascarilla al cierre de este domingo, pues hágalo, porque alta contaminación 2.5 que afecta directamente las vías respiratorias. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes, sino como noticia. Que la pasen bien. Bueno, y terminamos con una noticia que corresponde a una compañera nuestra, Telmita Mejía, que por 16 años se ha desempeñado como nuestra jefa de redacción aquí en TN5 Estelar. Pero se nos va Telmita Mejía. Así es esto del periodismo. El periodismo es dinámico. El periodismo es dinámico. Ahí la estábamos despidiendo a las 9:30 minutos de la mañana. Ya no será la jefa de redacción del Noticiero Estelar de Honduras, esta gran profesional, amiga personal, la conocí desde que estábamos en las aulas universitarias. Pueden ver a Marita Corea del Departamento de la Producción General, el momento que le entregábamos una placa a Telma y todo el equipo de TN5. Así es el periodismo, así es la dinámica de los medios de comunicación y el periodismo. Unos que entramos, que debutamos y otros que salimos. Pero así es esto, es la naturaleza de la vida. Y este es el mensaje que les deja nuestra querida compañera Telma Mejía. Queridos compañeros y compañeras de la sala de redacción, no es fácil escribir estas líneas después de 16 años compartidos en un espacio tan intenso, exigente y humano como lo es la sala de redacción. Aquí vivimos jornadas interminables, coberturas de último momento, cierres contrarreloj, silencios de concentración absoluta y también risas que aliviaron la presión. A lo largo de estos años construimos mucho más que noticias, forjamos compañerismo, profesionalismo y una relación personal y laboral sólida, basada en el respeto, la confianza y el apoyo mutuo. Compartimos las angustias propias del oficio, los nervios antes de salir al aire, las discusiones editoriales apasionadas y la satisfacción por hacer cada día un trabajo responsable. Me voy profundamente agradecida por cada aprendizaje, por cada consejo, por cada respaldo en los momentos difíciles y por la calidad humana que siempre caracterizó a este equipo. Trabajar con ustedes ha sido un privilegio y una experiencia que me acompañará siempre. Agradecimiento que extiendo a la empresa, a sus ejecutivos y colaboradores con los cuales me relacioné a lo largo de estos años. Este no es un adiós definitivo, sino un hasta luego. Me llevo grandes recuerdos, amistades valiosas y el orgullo de haber sido parte de una sala de redacción que vive el periodismo con compromiso y vocación. Gracias por tanto. Les deseo lo mejor dentro y fuera del aire.
Nos estábamos acordando de los intensos debates en la sala de redacción de TN5. Esas mañanas son intensas. Que se quedan entre nosotros, se quedan ¿no? Entre nosotros. Cuando ella me decía algo a mí, déjate de ironías, Telma. Y es parte, ¿verdad?, de esas reuniones, sí, Renato. Pero la amistad, sí, y la relación profesional no se pierde nunca. Ustedes no se imaginan cómo es la sala de redacción de TN5. No se imaginan la intensidad del debate que hay cada mañana a partir de las 9 a.m. en la sala de redacción de TN5. Diría alguien, si esos bárbaros hasta la madre se sacan, pero debatiendo y discutiendo con responsabilidad y profesionalismo para que salga el mejor noticiero. Sí, así es. Telma, sigue adelante con tu vida profesional. Gracias por estos 16 años aquí en Televicentro. Sé que te comunicaste con el licenciado Rafael Villeda, con la licenciada Ana María, y dejaste huella aquí. La empresa te lo reconoce, nosotros te lo reconocemos, por eso te deseamos éxito. Me dice Doris Imelda Madrid, con eso de la castración, que cada 4 años lo estamos debatiendo. Ella es reconocida abogada penalista. El aumento de las penas criminológicamente no resuelve el problema de la delincuencia o la tendencia a delinquir. Lo que resuelve la baja de la comisión de delitos es el estudio criminológico del origen del delito y combatir el mismo desde su génesis. Educación sexual. No me lo dijo, pero creo que es lo que me está diciendo. Educación sexual. Necesitamos en Honduras. Cerramos la emisión estelar con las 5 de TN5. Las 5 de TN5 son presentadas por Hospital Clínicas y Óptica Santa Lucía. 35% de descuento en aros seleccionados para niños y 25% de descuento en lentes. Consejeras Holly López rechazan pactos bajo la mesa que impidan juzgar a actores que atentaron contra la democracia y sus instituciones. Jefe de bancada del Partido Liberal anuncia que están listos para acompañar juicio político ante reclamo de consejeras del CNE. Revelan que unos 16 diputados de Libre están dispuestos a desenmarcarse de las líneas de la coordinación de ese partido. Constitución es clara, presidenta de la Corte Suprema de Justicia está sometida al Pleno y no tiene funciones absolutas, recuerda magistrada Nájera. Hospitalizan de emergencia al general en retiro Venancio Cervantes, informan sus abogados.